porque es que antes tapaba completamente al... No, ahora yo creo que no, ¿no? Antes tapaba al profesor de aquí, por eso lo tuve que mover, ahora ya no, ¿no? Ahora es bien, ¿no? No os molesta. Pues muévelo un poquito, porque es que si no tapa Mariano, eso. ¿Y si lo pongo aquí? Lo que quieras, pero es que antes estaba Jorge con esto delante. Sí, está muy vivo. Vamos a empezar con la tercera mesa del día. Voy a dar primero de todo la palabra a Mariano Rodríguez. Mariano Rodríguez González es catedrático de filosofía en la UCM, es profesor de filosofía de la mente. Sus líneas de investigación son las obras de Nietzsche, Freud, Wittgenstein, Zambrano. Dirige el grupo complutense de investigación CLEPO, Cuerpo, Lenguaje y Poder, lecturas contemporáneas a partir de Nietzsche, y es director del seminario Nietzsche Complutense. Bueno, el currículum de Mariano es infinito, pero bueno, simplemente os menciono una serie de publicaciones recientes. En 2021 publicó Filosofía de la Mente, en 2018 publicó Más allá del rebaño, Nietzsche, filósofo de la mente, y yo no sé si últimamente has publicado... Bueno, que tiene relación con lo que voy a hablar hoy, la idea de tonto. Ah, sí. La idea de tonto, sí. Estudio contra la estupidez, del que tomo una referencia a Foucault hablando de Séneca para lo de hoy. La idea de tonto, que me ha servido de mucho. Estupendo. Pues de eso nos va a hablar Mariano y te concedo la palabra, Mariano. Sí, bueno, también el problema del envejecimiento, claro, que a mí me va tocando, es una cuestión en la que he empezado a reparar. Claro, y ahí los estoicos destacan sobremanera, ¿no? Yo me acuerdo algún comentario que oí de colegas míos, por ejemplo, puedo citar a Jacobo Muñoz, cuando hablaba yo con él en su casa, ya estaba jubilado, me contaba, bueno, ahora viene la vejez, que es la última humillación a la que nos somete la vida. Era solemne Jacobo cuando se ponía, y habíamos tomado un par de copas de una cosa que sacaban allí en su casa, y se ponía solemne, y la vejez da mucho miedo, da mucho miedo. No voy a contar otras cosas que he oído, porque también de profesores de filosofía de esta casa, pero que todavía están en activo, igual les molesta o a lo mejor no. Pero en general la idea a la que se llega es que la muerte no da tanto miedo como el envejecer. El envejecimiento es un proceso de destrucción más o menos programada, en el que, bueno, el tópico es que se te quita todo, te quedas sin nada. Bueno, y es un poco verdad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a la hora de reflexionar sobre este asunto y entroncando con los estudios que hice hace poco tiempo sobre el tema de la estupidez, que es realmente tremendo e impactante, se me ocurrió cuál sería la manera más conveniente de aceptar o de mentalizarte, un poco de psicologismo, como denunciaba Víctor hace un momento, la manera de aceptar, ¿no? De alguna manera, algo que es, por definición, inaceptable, que te vas yendo, como decía mi madre, por el corbatín. No sé muy bien lo que significa eso, pero se ajusta muy bien. Decía Sergio Rabadé, por el escotillón. El corbatín, esto que es cotillón, no sé si tienen alguna relación, que hasta es un pareado. Pero bueno, yo me asomé a los estoicos, pues hay escritos de Cicerón maravillosos, y luego también miré Séneca, cuyas cartas a Lucilio me sirvieron para hilvanar el tema de la estupidez que llega hasta nuestros días, sin duda. Y entonces también, como todos sabéis, las cartas a Lucilio están el tema bueno, habla sobre todo de la muerte, y un poco como el lema estoico de siempre, es sin miedo ni esperanza. Las oscilaciones del ánimo no vienen a cuento. El adulto viril lo digo por una correspondencia, quiero decir, el hombre en masculino, ¿no? Que es al que se refiere la princesa Elizabeth de Bohemia cuando escribe a Descartes,
en un contexto completamente estoico, ¿no? Tú es que eres un varón que está habituado a la dura meditación solitaria y yo soy una mujer que arrastra la maldición de mi sexo, es decir, estoy siempre pronta a las lágrimas y a la desesperación. Se refería la princesa Isabel de Bohemia a una menudencia que habían descubierto una conjura en el palacio de Bohemia en la que participaba su hermano y le acababan de cortar la cabeza. Eso le afectó un poco, estuvo un par de semanas bastante indispuesta. Eso decía las lágrimas de las mujeres que somos tan débiles, no como tú, querido René, que estás habituado a la dureza de la meditación solitaria que es típica del sabio estoico, que es un ideal también, igual me lo discutís, muy masculino, ¿no? Muy masculino en determinada concepción de lo masculino. Lo estoico no es evidentemente la resignación, pero tampoco es la esperanza. Yo creo que no es la resignación. Lo que hay que evitar es el movimiento pendular del miedo a la esperanza, porque entonces no eres dueño de ti mismo, y es un poco el ideal. To hegemonicón, la parte del alma que manda, que debe mandar, esa debe mandar siempre, porque si no, no somos libres. En el sentido estoico de la libertad interna de dar o no dar tu asentimiento. Eso es lo que está vigente o lo que está programado como necesario, es esa libertad en última instancia que tiene el que va al potro o que va a ser torturado de alguna otra manera y que en medio del dolor terrible, tiene esa libertad interna de decir, pues digo que sí a esto o digo que no, asiento o no asiento a lo que me está ocurriendo, que viene en cualquier caso de la exterioridad. Pero bueno, no tiene nada que ver esto, a mi modo de ver, con la resignación del tipo de la cristiana, el santo temor de Dios. Entonces, lo definitorio de los estoicos es más bien se refería a esto Iván hace un rato, esa alegría de saberse formando parte del orden inviolable de la naturaleza Dios, de la naturaleza divina, el logos, y con todo y con eso ser humano, es decir, en último término libre, porque todo va a depender de ese asentimiento o no asentimiento cuando uno está bien formado de la parte dominante del alma, del logos, lo que manda, ese logos que es idéntico a lo divino del orden natural y que se va a condensar en el anthropos como precisamente lo divino del cosmos, ¿no? En este punto crucial, a mí me gusta muchísimo, ha hecho referencia en latín Iván a esto, justo, ¿no? Es importante considerar la imagen de la que se hizo eco Jesús Mosterín, el importante filósofo de la ciencia español. Jesús Mosterín hablaba de que había que recorrer alegremente el camino hacia la muerte, ¿no? Bueno, esta es una imagen estoica. Se acuerda uno de Cleantes, el famoso perrillo que está atado al carro. Hay un perrillo, y esto está en esa película maravillosa de Buñuel, al final, justo al final. Hay un perrillo que está atado a un carro que va a tirar un caballo, va a tirar de él 2 caballos, y entonces el perrillo, cuando el carro arranque, tiene 2 opciones: o resistirse y clavar las uñas de las patas de donde terminan las patas, que no me acuerdo cómo se llama, esto de los perros, en el suelo, y entonces el perrillo va a ser arrastrado y va a ser destrozado, ¿eh? O bien el perrillo se dejará llevar, se dejará conducir por el carro, que es el destino, dando saltos de alegría. Entonces, un perrillo atado a un carro que va a donde va, dando saltos de alegría en vez de resistirse, para mí esa imagen atribuida a Cleantes, aunque algunos hablan de Crisipo, para mí es lo esencial de la ética estoica o de la sabiduría estoica de la vida, que evidentemente está vinculada a su física, a su teología. Y es un poco la recomendación de formar sólidamente el criterio propio personal, para no ser un tonto. El estúpido es el que no tiene criterio propio, el que se deja arrastrar por el vendaval de las opiniones ajenas, de los vientos, el que no es dueño ni de sí mismo ni de sus circunstancias. Y bueno, y es justo lo contrario a lo que respondería al ideal
del sabio estoico, ¿no? De alguna manera, en el orden necesario del cosmos, logos, cosmos, se haya incluida la libertad humana, ¿no? La libertad humana como libertad de asentimiento o resistencia o rebeldía íntima está inscrita, programada en el orden necesario del universo. Y es la contraposición de la figura del sabio y la figura del estúpido, que es lo que empezamos a ser todos, ¿no? Y que es el filósofo el que nos saca de ese estado congénito, hereditario, Freud diría, infantil, de la estupidez en el que aparecemos todos, y algunos salen a la edad adulta porque hay un filósofo que en general les saca de esta masa informe de la estupidez, y hay muchos que no pasan de ahí. Otra idea estoica es muy interesante para mí porque constituye una de las bases de la concepción que tiene Nietzsche de la filosofía, probablemente en base a la común inspiración heraclitia o heraclitiana, ¿no? Aunque hay que señalar que Nietzsche tenía reparos contra Heráclito, no le parecía lo suficientemente trágico, ¿no? Pero bueno, de lo que se tratará al hacer filosofía, nos dice Nietzsche, es de construir una imagen del mundo, de construir un esquema del mundo tal que, o una manera de ver el mundo, pero no como doble, que diría Clément Rosset, invertido, sino una imagen del mundo o una manera de ver el mundo que tenga mucho que ver con lo real del mundo, que no sea un doble, una escapatoria, una inversión de lo que puedo ver con la mirada clara. Y Nietzsche pone como condición de lo que él quiere hacer cuando se dedica a la filosofía, que esa construcción, esa imagen del mundo que quiere formar, será de tal manera que, aparte de corresponder de algún modo a lo real y no ser una mera ficción, un mero montaje para no ver o para escapar de lo real, aparte de esa condición, la segunda condición y más importante es una imagen de lo real tal que uno nunca reniegue de la vida, pase lo que pase, tráigale la vida lo que le traiga. Lo decisivo para Nietzsche es que su filosofía, la que él quiere construir, es una filosofía que te va a permitir nunca levantar un testimonio negativo contra la vida, ¿no? En la línea de la rebelión contra Schopenhauer, la idea es, pase lo que pase, no maldecir la vida, querer seguir viviendo, ocurra lo que ocurra, ¿no? Claro, esto es tremendamente difícil. Para mí esto es una idea estoica, fundamentalmente nietzscheana, porque además los estoicos lo ligaban a una física, a una construcción teórica de lo real, y Nietzsche lo va a negar, lo va de la misma manera a enlazar con su idea del eterno retorno de lo mismo, que es además la más trágica, porque es la que te lo va a poner más difícil, lo de no decir nunca qué horror estar vivo. Lo que te lo pone más difícil, el mayor reto es ver la realidad como un retorno continuo, ¿no? y limitado, y de lo mismo. Y, sin embargo, hacer una filosofía que te permita amar la vida, como te decía Machado también, del poeta, aunque la vida sea absolutamente espantosa. Por ejemplo, Derek Parfit, en un libro de los más importantes, dice que en ciertas circunstancias es racional suicidarse. Hay ciertas circunstancias no solamente imaginables y también han sido reales, donde lo racional sería quitarse del medio, como los estoicos, como Séneca. Pero claro, Nietzsche ahí ya no es estoico. Nietzsche no se quita del medio, pase lo que pase. Bueno, muchos le pueden tomar por un loco en este sentido, ¿no? Porque se trata no solo de soportar la vida, traiga lo que traiga, sino además de amarla, que ya es el colmo, ¿no? De alguna manera, cuando los estoicos hablan tanto de la virtud, pues aquí está la arete del noble, que para Nietzsche es el agradecimiento, ¿no? Es lo contrario del resentimiento y sería la clave de la verdadera religiosidad, que la religiosidad es reconciliarse con tu lote, lo que te toca,
Decía Wittgenstein, la esencia de la religión es la reconciliación con lo tuyo. Y lo tuyo siempre se las trae, sea lo tuyo tuyo o lo tuyo mío, ¿no? O lo tuyo suyo. Entonces, responder con la virtud del noble, reconciliarse con lo que me ha ocurrido a mí en mi vida agradecidamente, pues esto es absolutamente sublime. Y Nietzsche lo pone en relación con un aforismo que en este momento no recuerdo el número y quizá tampoco la obra, no quiero atreverme a decirla y equivocarme, se llama Nosotros los últimos estoicos. Y en ese Nosotros los últimos estoicos aparece el movimiento de la Estoa, caracterizado por Nietzsche como el ensayo de criar seres humanos capaces de digerir piedras. Toda la imagen, toda la interpretación de las interpretaciones, que es la voluntad de poder, está montada sobre la metáfora de la nutrición. Igual que para Freud, la cuestión de la libido, entendida como deseo erótico, sexual, a partir del cual, en fin, está el amor a la patria, el amor a la Virgen del recuerdo imborrable, lo que sea, pero la base es el amor sexual. Para Nietzsche, el modelo ontológico radical es la alimentación, el metabolismo, el hacer sangre de tu sangre y carne de tu carne, cosas que hay fuera y que te las asimilas, las metabolizas, y ese es el modelo de la voluntad de poder. El estoico es el que es capaz, tiene el metabolismo tan acelerado, no es dispéptico, tiene una digestión excelente y es capaz de digerir piedras. Esta es la definición que Nietzsche da del estoico en un momento dado. Indica que el aparato digestivo del estoico, otra vez con el modelo metafórico, es la mayor voluntad de poder, ¿no? En el buen sentido de la palabra. El estoico no se indigesta, en el sentido metafórico de que puede digerirlo todo, lo cual, claro, como ideal, nada más, ¿no? Porque a ver quién puede digerirlo todo. En cambio, el resentido es el que no puede digerir ni siquiera pocas adversidades, entonces todo se le convierte en veneno, todo se le convierte en tóxico y llegará a vomitar veneno, es decir, se entrega a la pulsión de muerte. Claro, los estoicos lo han tenido mucho más fácil que Nietzsche, porque a finales del siglo XIX ya no se puede mantener esa capacidad de digerirlo todo del estoico, porque el estoico tiene la fe en el carácter lógico divino del universo. Y nosotros somos una parte, una participación, como pasa también en muchos pensadores hindúes. Somos una pequeña chispa del gran todo y la muerte es volver al gran todo, que puede ser un camino hasta de alegría. Nietzsche tiene esta salida vedada, no porque él diga nada de la muerte de Dios, es que lo constata. ¿Quién se lo va a creer, no? Y si se lo cree es que tiene mucha cara. El que se lo cree es que es inmoral. Hay un momento en que la creencia pasa a ser una inmoralidad, ¿no? Y es la crítica de Nietzsche al jesuitismo. Pero bueno, la idea que quiero resaltar es que el ensayo de digerirlo todo como máxima voluntad de poder que Nietzsche va a ver reflejado en un momento dado en el lema nosotros, los últimos estoicos, ese ideal del estoico en Nietzsche es muchísimo más difícil, porque el universo no es lógico, es absurdo, pues el reino del azar y la necesidad que hay que se te viene encima. Nietzsche habla mucho de esto. Y luego la filosofía trágica, tal y como la formula nietzscheanamente Clément Rosset, también habla muchísimo de esto. Hay el azar, el destino, es que es lo mismo, azar, necesidad, destino, lo que no depende de uno, lo accidental, lo necesario, todos los opuestos son lo mismo. Es como una teja que cae encima de lo que estabas haciendo, encima de la tela de araña que estabas tejiendo y se carga todo. Y no hay ningún motivo.
Entonces, el azar es estúpido, completamente estúpido. Es lo que dice Clement Roussel, la realidad es idiota. Claro, hay que aceptarla. Claro, hay que aceptar la idiotez de que la realidad no tiene mensaje. Ninguno. No es que sea racional o irracional, es que no dice ni pío. Está muda, ¿no? Y entonces, claro, hay que arreglárselas así. Por eso la grandeza de la inspiración trágica. Es una pura chulería. ¿Qué pasa al mundo? ¿Es absurdo? Pues aquí vengo yo. ¿Y a mí qué me cuentas? ¿No? La filosofía trágica en la edad contemporánea es pura chulería filosófica con la cual me identifico, sobre todo cuando estoy del mejor humor. Cuando me siento débil y mal, no. Entonces me convierto en otra cosa casi lo contrario. Pero bueno, o sea, se me quita la chulería, como es lógico. Y luego, lo que te viene a decir Nietzsche, claro, como ya el mundo no es lógico, lógico no, por ningún lado, ni hegemónico ni nada. Esto es una desfeita, como dicen en gallego, ¿no? Esto cualquiera lo entiende. No hay manera de entenderlo porque no te dice nada. Entonces, digamos que la filosofía trágica se presenta como amor fati porque lo que Nietzsche descubre más allá del estoicismo es la capacidad que tenemos de darle sentido a lo que no lo tiene. Entonces, bueno, eso sí que es un reto, ¿no? Digno de la humanidad, digno del ser humano. Somos igual de grandes que el azar, porque el azar es estúpido, el azar es idiota, y nosotros tenemos, no se sabe por qué, la enorme alegría de intentar domesticarlo, como decía ese famoso libro de domar el azar, domesticar el azar, que es imposible, pero intentarlo es como el héroe de la tragedia, que luego va a acabar siendo aplastado por el azar. Y Nietzsche también dice que la idea de que el azar, en el fondo, hay ahí una intención, y que esa idea a él se le presenta como tentación varias veces, ¿no? Bueno, aquí en realidad parece que no, pero tiene que haber una mano aquí que me lleve, que todo esto, dice... A Nietzsche esa tentación le entra, le da, porque hay momentos en que ve que todo cuadra. Uy, esto es que a mí me está llevando a descubrir tal cosa. Aquí hay algo, una providencia personal, hasta que Nietzsche de repente se pone serio consigo mismo y se dice, mira, no seas idiota. O sea, si el azar es estúpido, la idea de que detrás del azar hay una mano sabia que está haciéndolo todo lo mejor que se puede, aunque yo no lo pueda entender, es la estupidez doblada. Y yo no voy a rendir a la tontería, por muy mal que esté. O sea, yo sigo en mis 13. Bueno, iba a decir, antes de entrar ya, lo del tema de la vejez va a ser muy breve. Pues yo todavía no lo tengo nada claro, porque las cosas no solo pueden ser teóricas, hay que ver cómo funcionan. Pero hay una conferencia de Foucault, una clase en el Collège de France. Tengo aquí los datos, pues si alguien luego... Hay que mirar la nota a pie de página que está al final y no quiero que se me revuelva esto. Pero hay una clase que da Foucault en el Collège de France que trata de Séneca, ¿no? De algunas cartas de Séneca, sobre todo, las cartas a Lucilio, y Foucault, que es el momento en el que está con le souci de soi, con el cuidado, la preocupación de sí mismo, que es otra cosa que nos enseñó Nietzsche. Hay un egoísmo que no es en absoluto malo. Hay un egoísmo que es el que se atreve a no escapar de sí mismo y entregarse a la primera estupidez que le salve de sí mismo. Hay un, egoísmo del sabio, que es ese cuidado de uno mismo, cuidado de su yo, de su identidad, ¿no? Entre comillas. Y es justo lo que Séneca opone al estulto. El estulto, la estulticia, la estupidez, la tontería. Dice Foucault, comentando una carta de Séneca, ahora bien, ¿qué es la estulticia? El stultus es quien no se preocupa por sí mismo. ¿Cómo se caracteriza el stultus? El stultus es ante todo quien está expuesto a todos los vientos, abierto al mundo exterior, quien deja entrar en su mente todas las representaciones de este mundo que este mundo externo puede ofrecerle, representaciones que acepta sin examinarlas,
sin saber analizar qué representan. La idea de Foucault en esta lección es que para pasar de individuo a sujeto es necesario un otro o una otra que te saque, que te dé la mano para salir de ese estado inicial del naufragio en la tontería en el que en el inicio estamos todos. La idea de el filósofo como educador, que es tremendamente nietzscheana también, porque cuando Nietzsche escribe Schopenhauer como educador, luego al cabo de un tiempo dice, bueno, en realidad yo estaba escribiendo Nietzsche como educador. Es de todo punto necesario en general, tal y como se puso de manifiesto en los 2 primeros siglos del mundo helenístico y romano, desarrollar un magisterio de la subjetivación para que ésta sea viable. Aquí se plantea el tema de la educación, exactamente como lo planteará Nietzsche también en la tercera intempestiva y en Aurora, que era algo que le preocupaba muchísimo, la educación de los jóvenes, ¿no? En este sentido, del tránsito del individuo al sujeto, se trataría de formar a una persona que en lo sucesivo habría accedido a la preocupación, la inquietud o el cuidado de sí. Lo importante es darse cuenta de que la estulticia viene a ser justo lo contrario de este cuidado de sí, y la filosofía a lo que atiende, desde Sócrates por lo menos, y desde Heráclito al principio, la filosofía, aparte de combatir en una vertiente, digamos, la inmoralidad o el mal moral, como lo queráis decir, la filosofía tiende sobre todo a destruir la estupidez. Es la enemiga mortal de la estupidez, por eso ejecutaron a Sócrates, aunque Nietzsche insiste en que eso fue en realidad un suicidio, porque Sócrates estaba hasta la coronilla, ya tenía 70 años y estaba ya asqueado de lo que estaba viendo desde que tenía 1 año. Bueno, la filosofía lo que atiende es que el imbécil lo deje de ser. Es decir, a que seamos de verdad sujetos, en el sentido de alguien que está concernido por el propio yo. El cretino es el que está sumido en la desidia de sí. En la desidia de sí. Por eso es característico del tonto ser incapaz de crítica, no puedes separar lo objetivo y lo subjetivo de sus representaciones, se deja llevar por la moda, por la opinión pública, por todos los vientos, cambia de opinión de un mes a otro, de un día para otro, en el mismo día, de la mañana a la tarde, es determinado en vez de ser el que manda. El pensamiento estoico es el pensamiento de gente que quiere mandar, aunque sea epícteto, aunque sea esclavo, aunque sea mujer en la época del Imperio Romano, los estoicos quieren mandar, quieren llevar la rienda sobre sí mismos, fundamentalmente, ¿no? Y claro, para esto viene el cuidado de sí, porque la imbecilidad se caracteriza por la dispersión temporal, es decir, el imbécil no recuerda nada, no le interesa la memoria, no hace esas revisiones narrativas como las que podemos interpretar cuando Sócrates decía que una vida sin examen no vale nada o vale la mitad de una vida examinada. Para vivir realmente, intensamente y vivir de manera humana, hay que narrarme lo que vivo y lo que he vivido. Y el tonto, el imbécil, esto no le interesa comprenderse, no le interesa comprender al otro, porque es la desidia de sí, ¿no? Y es incapaz de querer en sentido estricto. La ausencia actual del tema de la voluntad fuerte, que subrayara, por ejemplo, Marina, ¿no? Hace ya mucho tiempo, ¿no? La voluntad perdida. La ausencia del tema de la voluntad, que tiene raíces muy serias, ¿no? La famosa película aquella de la época hitleriana. El olvido del tema de la voluntad es un poco la entrada en el asunto de la estupidez. El estúpido, por definición, no quiere, pero no quiere nada concreto. La
la novela de Flaubert, esta última que murió antes de acabarla. Pécuchet era el otro, el primero, no me acuerdo, era Bouvard y Pécuchet, se caracterizaba porque no querían nada. Un día como una cosa, tío, no tenían una determinación que diera testimonio del mandarse a uno mismo, que es un poco también algo tremendamente también entroncado con Nietzsche, ¿no? El Stultus es, en esencia, quien no quiere, quien no se quiere, quien no quiere el yo, cuya voluntad no está encauzada hacia ese único objeto que se puede querer libremente, absolutamente y siempre, y que es el sí mismo. Esto está traducido al castellano en el 2002. Bueno, y ya un poco ya, porque esto está bastante claro, de alguna manera el filósofo como educador es ese personaje externo, generalmente, claro, mayor que tú, que te enseña a preocuparte por ti mismo, te enseña a quererte a ti mismo y, por lo tanto, a querer al otro, a querer lo otro y a autodeterminarse. En ese sentido íntimo y limitado, claro, por el carro que tira del perrillo. Pero esa sería la misión de la filosofía, una misión básicamente educadora. Y bueno, esto lo va a recibir Nietzsche. Nietzsche, cuando descubre, por ejemplo, que tenemos una roca de granito absolutamente ineducable en el fondo de nosotros mismos, un pedazo de destino, que es lo que somos. Esto aparece en una novela de José Saramago, literalmente. Hay algo en el fondo de nosotros que no sabemos lo que es y que no se puede reformar. Dice, ese algo somos nosotros. Esto es totalmente el mismo descubrimiento que hace Nietzsche, creo que es en el 241 de Más allá del bien y del mal. Hay una roca de granito ahí abajo que no se puede educar. Y Nietzsche confiesa, mi idea de la relación hombre-mujer está en esa roca. Yo, que soy amigo de todas las feministas de la época que confían en mí y yo luego murmuro de ellas sin que se enteren en mis apuntes, porque esto era muy malo, hay una roca ahí que eso no se puede mover. Y la idea que tengo yo de la relación hombre-mujer está en esa roca. A mí me parece una estupidez esa idea, pero no me la puedo quitar encima. Y decía, esa roca del destino de granito que tenemos ahí es lo estúpido, por definición. Y Saramago dice, eso es lo que eres tú, cualquiera de nosotros. Bueno, entonces también se conecta el estúpido, el imbécil con el que necesita que le manden, el que no se posee a sí mismo, el que obedece, el creyente. Pero bueno, vamos ya a terminar. Según todo esto, o este contexto, en realidad lo que Nietzsche demandaba era que seamos capaces de enseñorearnos de nosotros mismos, de mandarnos a nosotros mismos, ¿no? Para oponernos a los vientos que cambian de dirección. ¿Qué sería envejecer como un tonto? En lo esencial, a mí me parece que envejecer como un tonto consiste en ir dejando de quererse y, por lo tanto, ir dejando de querer. Sería un verdadero reto el de no envejecer a lo tonto. ¿Pero por qué? Porque envejecer a lo tonto es lo más fácil. Y, por lo tanto, negarse a envejecer a lo tonto es un reto muy difícil de afrontar, hasta el punto de que muchas personas de las que saben o dicen que saben nos van a repetir que lo mejor en la edad avanzada es irse haciendo el tonto, cada vez más y cada vez más a menudo y cada vez más a conciencia. Yo esto lo he comprobado, Lo he comprobado, no conmigo, dígale. Bueno, tampoco voy a decir con quién, con un señor que ya no vive. Que yo estoy tan tranquilo. Que me paso del tiempo. No, que es que me parecía que No, te ibas no. a poner.
Bueno, no, que va aquí a hacer confesiones, no. Entonces, lo más fácil es hacerse el tonto, sobre todo con uno mismo. Esto yo lo he comprobado, esto no lo invento. Es muy difícil seguir queriendo, es decir, seguir cuidando al yo en todos sus niveles. Yo reconozco una cosa, sí, permíteme una confesión, llega una edad en que esto se convierte en literal en el sentido de que tienes ya otro trabajo a tiempo parcial, aparte del que tengas tú, que es ir al médico. Entonces, esa cosa de cuidarse a tiempo parcial como un trabajo es un rollo que no me... O sea, que es muy difícil el no envejecer a lo tonto, es decir, sin querer enterarse, ¿no? Bueno, ¿por qué es muy difícil seguirse queriendo cuando ya se va llegando a una vejez avanzada, que no es la mía? Yo esto hablo como observador. ¿En qué consiste envejecer a lo tonto? Bueno, ¿por qué es tan difícil no envejecer a lo tonto? Porque el sí mismo fundamental que los neurocientíficos actuales descubren como the bodily self, el yo corporal, ese es el sí mismo básico, fundamento y suelo de todos los demás, del narrativo, del social, del volitivo, del perspectivístico, la base es el corporal. Y claro, lo que pasa al envejecer es que el bodily self se va a quedar hecho una pena. Es decir, el bodily self, que es la información que te da cuando eres joven, yo la recuerdo muy bien, de potencia, de fuerza, de estar dispuesto a todo, de alegría. Lo decía Nietzsche, los placeres superan con mucho a los dolores. El bodily self de cierta edad pasa al revés. El cuerpo te duele, te molesta, te incordia, hay que estar cuidándolo y, como dice Nietzsche, los dolores van superando a los placeres. Bueno, entonces, lo más fácil es no querer saber nada de tu cuerpo, despreciarlo, incluso odiarlo. Ocurre y ocurrirá antes o después que, como muy bien decía Zaratustra, tu cuerpo ya no va a ser capaz de crear por encima de sí. Un cuerpo que va cuesta abajo. Va a llegar un momento en que tengamos que pasar casi todo el día cuidándonos. Entonces, uno se aborrece cuidarse, a ver quién va a aguantar estar siempre cuidándose. La mitad del día, o gente todo el día, es el mayor aburrimiento. Entonces, bueno, lo que propone Zaratustra, pero esto es otro capítulo, es lo de morir a tiempo, morir en el tiempo, en el momento oportuno, que él llama de la muerte libre, sin llegar a estados avanzados de decrepitud, y esto se puede conectar muy bien con páginas de Séneca, pero yo en esto no me quiero meter. No me quiero meter porque es un tema que, bueno, no es muy agradable. Cicerón, incluso, que a veces escribe como un estoico puro y duro, lo que hace para calmar los ánimos de la audiencia es incluso acudir a Platón y hacerse un poco platónico para a su público, a los que lo requieren, consolarles con la idea de la inmortalidad del alma y mitigar así el miedo a la muerte. Pero yo en eso no quería entrar. La idea es que la vejez es un proceso natural, por lo tanto no puede ser considerado malo, una etapa de la vida como cualquier otra, con sus propias ventajas y desventajas. Dice Cicerón, es verdad que a medida que envejecemos el cuerpo, las fuerzas van declinando, van menguando, así como nuestra capacidad de participar en las actividades públicas, pero eso no significa que no podamos hacer un montón de cosas y ser muy felices con cosas tan interesantes como la jardinería y estas cosas. Pero, claro, Cicerón jugaba con ventaja, porque, como nos recuerda una introducción que leí a una obra en la que habla de esto, que estaba muy bien, en la época de Cicerón y con el estatus social de Cicerón, el viejo, el Sénex, lo tenía muy fácil. Iba todo el mundo a verle, era la autoridad. La familia muchas veces le odiaba, los que vivían mucho, porque conservaba la autoritas
conservaba la propiedad de la casa, de los esclavos y de todo. Y estaban los hijos y los nietos queriendo heredar y mandar y que el viejo no se iba. Y estaba la figura del viejo odioso es puramente romana. ¿Pero por qué? Porque el viejo era el amo en estas épocas de la República y claro, no es como lo que pasa que ahora, ¿no? Que es evidente. Pero bueno, o sea que lo tenía más fácil, ¿no? Bueno, a ver si ya termino. Pasando a las cartas a Lucilio, podemos concluir qué significa envejecer a lo tonto. No es otra cosa que aprovechar el decaimiento y el frío de la vejez como pretextos para abandonarse a sí mismo, para irse hundiendo con delectación, complacencia, con el goce lacaniano en la Gedankenlosigkeit, o sea, en la falta de pensamiento, en el vacío mental. Hay que llegar al vacío mental y así es la mejor manera de envejecer, porque si no, como se vea lo que está pasando, es horrible y cualquiera la aguanta. Y por eso ha florecido hasta tales extremos el turismo entre la tercera edad y la cuarta, porque el turismo es la manera infalible de no pensar. Me acuerdo un avión que cogí no hace mucho en Roma, cogí, lo quería coger. Estábamos todos ahí sentados en el avión, había mucha gente de sotana, todos allí, viendo un partido de fútbol en el móvil, y tardó 2 horas y media, yo estaba ya nervioso, y de repente me dicen, no, es que lo que pasa, nos doy una explicación, el espacio del Mediterráneo español está colapsado. Y añadieron, porque claro, yo no sé, era febrero, con aviones llenos de gente de la tercera edad. Entonces, esto es, ¿por qué están ahí colapsando el espacio aéreo? Porque no quieren sentir la vida casi agotada. Pero sentir la vida casi agotada es la manera de redondearla, la manera de culminarla y la manera de envejecer de no a lo tonto. Ya, aquí lo dejo. Bueno, es el turno ahora de la profesora Marifé Santiago Bolaños. Ella es poeta, novelista, dramaturga, creo también, doctora en filosofía, profesora de estética en la Facultad de Filosofía de la Complutense, patrona de la Fundación María Zambrano y académica correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. Pertenece al ITEM y a la Academia de las Artes Escénicas de España. Codirige el grupo de investigación complutense Poéticas de la Modernidad y dirige el Seminario Complutense María Zambrano, una poética de la lentitud. Vamos a dejarlo ahí ya. Y forma parte, déjame terminar esto, del proyecto de investigación Complutense Estética y Transformación Digital de la Sociedad. Tiene un montón de libros de diversos géneros, pero bueno, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también, Mariano, por no tomarte a mal que te diga. Es que no, tengo un bus ahora y bueno, no puedo retrasarme en exceso, ¿no? Bueno, tengo que empezar dándole las gracias a quienes me han invitado a este encuentro, pero tengo que decir en voz alta la razón por la que dije sí a estar en este encuentro. Y lo escribí en un correo. Alguien, que no sé quién es, porque cuando pregunto me dicen, bueno, sí, pero fue entre todos, escribió un maravilloso texto de invitación. Un maravilloso texto de invitación en el que no solamente se hablaba del objetivo de esta jornada, que siempre se busca que evidentemente el objetivo sea suficientemente atractivo como para que digamos sí, esas cosas, sino que tuvo el máximo cuidado en que aquello que se escribía fuera hermosísimo. Tanto que no pude evitar nada más leerlo, escribir diciendo, bueno, luego además se me decía, y bueno, hemos pensado que con el profesor Mariano, que sabemos que se llevan bien, que hay muchos temas que comparten, y decían María Zambrano, decían Valente, es tan poco frecuente que aparezca su nombre en nuestras oraciones, digo, compartidas, pero sobre todo, era tan bello el texto que no pude decir que no. Somos buenos publicistas. Que no pude decir que no.
Y cuando decidí, después de haber dicho sí, qué hacía, me dejé llevar por aquello que el título me comentaba, el estoicismo y sus sombras. Sombras en un sentido en absoluto negativo. Cuando utilizo al pensar y al vivir la palabra sombra, inmediatamente me viene otra palabra, que es misterio, y cuando pienso en la palabra misterio, siempre considero que se trata de aquello que no sé y que no sé si sabré, tampoco tengo afán de saberlo todo, pero sí que me motiva, desde luego, a seguir andando por esta cosa extraña llamada vida, llena de muchísimos espacios de oscuridad, que no quiere decir que sean malos, ni muchísimo menos, ¿no? Y eso me trajo, evidentemente, a la memoria, pues, el budismo y sus maneras de enfrentar. También, más que de enfrentar, de explicar este lugar llamado vida, y pensé, como no podía ser de otra manera, también en la elección que en un momento de su propia biografía María Zambrano hace a la hora de compartir también lo que está viviendo y escribe sobre ello, que es el pensamiento vivo de Séneca. Entonces, con esos elementos, con el pensamiento vivo de Séneca colocado aquí, con el budismo colocado aquí, y con la idea de qué significa ajardinar el pensamiento, qué significaría desde mi punto de vista ajardinar la filosofía, comienzo un texto que he escrito y que quiero decirles que son hilos, renglones, fragmentos, que a lo mejor alguna vez se convierten en otra cosa. De momento decía yo, y le escribí a Mariano así, que era una locura, y que iba a dejar que la locura saliera sin control, pero esperaría, desearía, si es que estas cosas se desean, que algún día se convirtiera quizá en un delirio a la manera metodológica de María Zambrano, ¿no? De momento es una locura, y lo que les pido simplemente es que no traten de entenderlo todo, sino que dejen también que las palabras vayan y vengan y que los hilos se vayan trenzando también en su manera de reflexionar. Dice Zambrano, Séneca vuelve porque le hemos descubierto como en un palimpsesto debajo de nuestra angustia, vivo y entero, bajo el olvido y el desdén. Es pues en virtud de una situación que estamos pasando, por lo que acude a nuestra memoria este su tesoro. Pero a la alegría por haber descubierto este tesoro sin esfuerzo, este antepasado que vivió por nosotros, como sucede en realidad con todo antepasado, sigue la angustia de no saber a qué nos compromete su aceptación, pues todo lo que pertenece al pasado necesita ser revivido, aclarado, para que no detenga nuestra vida. El tiempo se descubre en momentos de desamparo, de abandono o cuando hemos tocado con alguna extremidad el alma. Ocupación, vacuidad, placeres, dispersión, aparece el tiempo. Contemplación, verdadero, estar con las cosas, verdadera transformación en unión, eso mata el tiempo. La raíz no se ve, pero solo si es firme crece el pensamiento. Bajo la tierra se extiende la raíz viva. En el camino oculto va rozando otras vidas, se acompaña de otras sustancias, vegetales, animales y minerales. He escrito sustancias y me parece más preciso decir criaturas, porque vivo está todo, cada cosa un lugar y siempre el tiempo. A veces pareciera que está quieta, incólume, adormecida en su latido, la raíz, pero nunca es cierto. Incluso cuando nada brota o cuando la razón dice que se ha secado la planta porque la raíz ya ha empujado la tierra, ha trazado senderos que a veces no vemos, pero habitamos, incluso no sabiéndolo. Hay una suerte de viaje que es pálpito, cuestión de oído, movimiento, selección de unos rumores entre otros. Ser es ser percibido, dice Zambrano. Pero es que a lo que regresa Séneca es a la antigua fe de Heráclito, de la razón como medida entre contrarios, la armonía de los contrarios. Y al ser la razón, medida y armonía, la ley queda casi imposible de fijarse. De ahí que la verdadera medida no pueda encontrarse en un dogma, sino en un hombre concreto que percibe con su armonía interior la armonía del mundo. Es una cuestión de oído, una virtud musical, la del sabio. Es una actividad incesante que percibe y es un continuo acorde. Es, en suma, un arte.
La moral se ha resuelto en estética y, como toda estética, tiene algo de incomunicable. Lo que vemos es algo distinto a lo que es, quizás, porque en la inmediatez no hay propiamente un ver, que requiere codificar y descodificar para entender, para ser aprehendido en la conciencia. O quizás lo que vemos trae o deja huellas de sí, huellas, distancia respecto a lo que se ve. Por ejemplo, el rastro, efecto de una causa que no tenemos por qué saber, ¿o no? Planificamos, le damos causa al efecto que queremos, que tal vez sabemos por intuición, al que será. Por intuición es un problema para que comuniquemos. ¿Tiene sentido que la razón lo rechace o no? En todo caso, entre la información que selecciona la razón con sus dudas metodológicas y la vida que sigue llevándonos o que seguimos llevando, hay una separación, un desajuste insignificante o abismal que impide armonizar las diferencias. Es donde colocamos lo que llamamos fortuito o inesperado. Leo a Zambrano. No es una fe, pues que nos propone vivir sin ella, y más todavía porque nos hace recoger y renunciar a la esperanza. El que se resigna lo hace a esperar, vuelve de su esperanza, pero se detiene a mitad de camino antes de caer en la desesperación. Se evade de los dos polos, esperanza-desesperación, como el budismo se evade de la cadena de la generación y de la muerte, apartándose a un lugar más allá de la muerte y de la vida. El que se resigna se evade más allá del temor y de la esperanza, como Séneca repite constantemente que hace el sabio. Se retira a un lugar al margen y más allá de la esperanza y de la desesperación. Se retira en cierto modo de la vida, porque vivir es un acto de fe ante todo, un abandono a la confianza, bajo la que se encubre la esperanza. Yo he dicho armonizar y antes dije extender, aventurándome a que se me pregunte dónde está quien dice, qué valor puedo atribuirle para tenerlo en cuenta en cuanto generador de conocimiento. ¿Quién dice ahora respecto a quien dijo? ¿Quién observa y escucha a quien dice haber dicho? Va si se está leyendo y parece que se está diciendo mientras se lee. El caso es que podría haber habido circunstancias que hubieran hecho seguir creyendo que la vida era un estar, un ahora, un plan del estar y el ahora que siempre tienen historia. Y sin embargo, Buda, casi por el azar destino de un juego, halla sin buscarlas la enfermedad, la vejez y la muerte. Se las habría encontrado tarde o temprano, incluso si hubieran seguido jugando. No, esto no tiene buen encaje para la razón. La razón no acepta ese límite y configura mecanismos que blinden la no entrada a ciertas fuerzas ajenas. Sorpresa, asombro, miedo. Esto es ajeno. Hay algo que no se entiende. Tiene que ser así. Querer que ni la enfermedad, ni la vejez, ni la muerte lleguen. Hay que conocer sus causas para interceptar sus efectos, cercarlas, que tengan mucho menos espacio que mi voluntad, porque las siento ajenas. La voluntad, sin embargo, no es ciega ni es propia del todo cuando se la nombra vida. No significa que sea verdadera ontológicamente hablando, ni cuando la acompaño de poder, voluntad de poder. Pero no sé si puedo hablar de vida humana en el sentido que entiende la razón parceladora. Pues suele suceder, dice Zambrano, que los mayores misterios están en lo familiar y cercano, sin que sepamos si el misterio reside acaso en la proximidad misma, en el hecho de que algo sea familiar o está en el género de verdad que nos propone. He evocado parcela, separación, límites establecidos por mí, o establecidos por la supuesta ley natural, o establecidos por el pacto legal que determina el espacio de lo común. Otra vez estoy dejando fuera la raíz, alejándome de ella y del brote y del fruto. Otra vez estoy esquivando sus metamorfosis y eso va a abocarme sin remisión a decir en cualquier momento morir. Elijo verbo en vez de sustantivo. No habría imaginado mi razón, a pesar de lo sencillo que es saberlo, que el propio ejercicio básico de vivir, respirar, moverse o atravesar el clima, traería semillas de algo con lo que no contaba,
que se propiciará más allá de mi voluntad el jardín que estaba ideando, ideando, hacer que la idea sea acción, al comienzo de esta caminata filosófica. Y de súbito no queda más remedio que aceptar o buscar la manera de que ese desear o de que esa apuesta por la voluntad propia, personal, siga, ahora sí ciega, como si tal cosa, extraordinaria expresión, como si tal cosa. Si acepto, tendré que saber dónde me sitúo, y eso ya es un movimiento, aunque no se vea, como no se ve la raíz. Resignación no es verse vencida ni desenterrar las raíces para comprobar si están. Esto no es una lucha, no estamos en una guerra, no hay enemigos, más bien lo contrario. Es que el paso del tiempo va cambiando la biología. Se lo explicaron a Buda, se llama envejecer, y es comparable porque es continuación con otro pasar que resulta menos lesivo a la conciencia, crecer. Ocurre, pasa, se da en lo oscuro, infancia, juventud, madurez, luego la fruta, si es fruta, se recoge y reutiliza o se cae, si es flor, también es fruto, se disfruta o se cae, recogida también. Cuando son flores parece algo distinto, pero el proceso es el mismo. Alguien o algo que es alguien siempre dice ciclo o dice colaboración. Hay estupendos artefactos lingüísticos, cadena de la vida es uno de ellos. Verás, si no hay enfermedad, todo será más fácil para la semilla, para la raíz, para el brote. Puede que no haya enfermedad, quiero decir que no haya desajuste, pero seguro que habrá recogida. Hay quien lo llama muerte y lo considera un límite supremo del vivir. No sé si siempre de la vida. Un fin. Este término, fin, es ambiguo, incluso capcioso. Parece que es el fin mecanicista, que todo tiende a un fin, aunque eso también puede entenderse como un final, como un acabar. Fin y final. Pero en ambos casos, ¿de qué exactamente? ¿Me agrede o me desasosiega? Porque la vida quiere, la vida desea vivir. ¿Y puede la vida dejar de ser vida? O quizás es que la razón explica que la vida quiere y la vida desea vivir, como si se tratase de una fórmula inapelable que de tanto repetirse se convierte en realidad, una realidad construida. La vida está viva. ¿Y si no hay más que vida en distintos momentos temporales? La realidad construida por la razón nos hace olvidarnos del tiempo. Por eso nos lleva a la sorpresa ante cualquier cosa que se sale del plan, del mapa, del cerco, de la parcela. En los cultivos se habla de malas hierbas. El pensamiento las teme y las arranca para que no contaminen ni maculen las ideas. La idea, sin embargo, ejerce de polen. No debería sorprendernos tanto el paso del tiempo. En él va el polen de las ideas que vagabundean o se establecen en un lugar que nunca es primigenio. Se establecen. Esto puede ser transitorio. Deberíamos haber aprendido a cultivar el paso del tiempo biológico y a cultivarnos en su paso, su paseo, su pasar. Así quizás el otro tiempo, que no parece serlo porque está siempre, el que permanece exactamente igual que en el origen, ese tiempo de lo oscuro, de la raíz, el que cierra los ojos y los abre y sueña y duerme, sería menos extraño, menos extraordinario. El tiempo de la metamorfosis, el eusino, órfico o la danza de la vida, se pueden elegir ambas, dependerá del momento y del ángulo, incluso de la circunstancia. Y Buda quiere entender cómo es posible que soportemos el enredo en esa rueda poco amable, es decir, poco digna de ser amada porque no ama, y se cuida, va con cuidado acercándose a ella, despacio, para que nada quede fuera, observando y escuchando. No puede haber solipsismo ni guarda para sí solamente si se llega a ver, si se llega a escuchar. Conócete a ti mismo es entregar tu acción al mundo porque no estás solo, sin tratar de imponer ni de adoctrinar siquiera, si acaso desvelar con desvelo, con tu actitud, con la coherencia, armonía es mejor, de tu actitud, sin esperar rédito porque no se trata de competir ni contigo mismo. Sendero, andar, camino, desvelamiento, sin meta establecida, proceso, la meta es cada instante engendrador. Engendrador.
Paternidad, dice Zambrano, en la que va envuelta la maternidad, por el saber que en ella hay, de la intimidad más hermética, por la persuasión con que se desliza en las entrañas humanas. La razón en estos padres se hace maternal por su misma renuncia a la prosecución dialéctica, por su limitación a perseguir a la idealidad. De ser lógicamente ideal se transforma en divinamente materialista, si por materialismo entendemos el apego maternal a lo concreto, al hombre real, la renuncia a la abstracción por no despegarse de las entrañas humanas. Y brota así una sabiduría prolija y sutil que no puede quedar aprisionada en definiciones ni en ninguna armazón lógica, un saber acerca del alma y sus vericuetos, flexible y astuta, que a veces trae la verdad más desnuda y a veces encubre con la mentira la verdad más inmediata. Es, sin duda, el mal de nuestros días, el más terrible pecado del intelectual moderno, que no ha sabido ser padre de los hombres de su tiempo, que no ha sabido ni querido engendrarlo, tal vez porque no se ha engendrado tampoco a sí mismo. Materialismo absoluto, Buda, las 4 nobles verdades. Primera, este mundo es insatisfactorio, es sufrimiento, dukkha. 2, la causa de la insatisfacción frustrante es desear lo que va y viene, el apego a lo que no tiene una existencia objetiva, pues su propia naturaleza es un aparecer para marcharse. Samsara, ciclo en lo perecedero. 3, si cesase el deseo, cesaría el apego y por tanto el sufrimiento, y eso no significa ni resignación ni aceptación, sino liberación, nirvana, de la avaricia, querer atesorar, poseer, del odio, entender la vida como una competición con los demás, que ves ajenos a ti y juzgas sentenciando, y de la ignorancia, intentar imponerte, desestimar por principios de supervivencia de un supuesto yo que siempre es máscara, personaje, construcción, lo que parecería confrontarlo como si hubiera absolutos en lo efímero. 4, el camino que lleva a tal cesación, a la otra orilla, es una iluminación liberadora, estado búdico. Y aquí hay que señalar que todo este camino no es una renuncia o una legislación moral, sino un aprendizaje de la vida en armonía, donde la mente también se libera de la doliente oscuridad, el noble óctuple sendero. Conocimiento correcto, intención correcta o benevolencia en la intención, palabra correcta o no dilapidar el valor del hablar, acción correcta o no forzar a la vida, forma de vida pacífica y respetuosa, esfuerzo correcto y sano, atención correcta al cuerpo y a la mente, concentración correcta. Pero estábamos en el dolor. No queremos padecerlo, pero cuando se nos propone enfrentarlo es tanta la dificultad acumulada por siglos y siglos de creencias que nos revolvemos en nuestra silla de las mismas. No podemos aceptar que está asentada en el aire. Habíamos ya rodeado esta experiencia con otros nombres. Duele solo con pronunciarla, hasta en los versos duele. Nunca deja indiferente a la audiencia ni a las y los espectadores del dolor, bajo riesgo de culpa o de soberbia. La culpa, el miedo a la culpabilidad. Entonces, ¿cesación del deseo puede ser cesación del dolor y de la culpa? O sea, del miedo. No es en absoluto lo mismo que zafarse de la vejez. Voy a decir mejor, del paso del tiempo biológico con sus leyes inevitables, por mucho que las maquillemos o las ignoremos como extraño acto de rebeldía infantil. Tampoco es un zafarse de la enfermedad, a la que voy a llamar sorpresa, aunque haya causas posibles que la pregonen antes de su llegada. El dolor biológico puede paliarse, el otro persiste y tiene su alimento en la ignorancia, en el querer tomar la luna entre las manos, en el negar los límites de nuestra envergadura personal y social. Y sin embargo, ahí está, condicionándolo todo, devenido inevitable, velo de malla ontológico, me atrevo a decir con toda ironía y aceptando la profunda contradicción terminológica. Lo puedo hasta convertir en aliciente para la acción, estímulo, decimos, porque es inocente e idealista y está fuera de época reiterar que el amor es el impulso hacia el saber
etcétera, etcétera. Hoy tiene mayor predicamento el dolor, la rabia del dolor, la avariciosa forma de dominar cada resquicio de existencia. Si hay dolor, Zambrano. Pues hoy que tanto se habla de resentimiento, se olvida que el rencor es una de las fuerzas primarias de la vida, que siempre se ha sabido y que siempre ha habido genios del aplacamiento, de la pacificación y del consuelo, genios tutelares que unas veces se han llamado sabios, otras padres, otros poetas y muchas cómicos o payasos, todos ellos en sublime misión caritativa de disipar el rencor, el que todo hombre tiene, aunque no lo sepa, nada más que por haber nacido hombre. ¿Por qué seguimos conviniendo que no es posible erradicarlo, desterrar el dolor, modificando estoicamente la actitud ante él mismo? Entiendo que ataraxia no significa en absoluto inacción, resignación, traducción desde mi punto de vista poco afortunada por la carga negativa que trae consigo, o evasión. Hay un pequeño relato budista que dice algo parecido a que alguien, cuando no estaba iluminado, recogía leña y acarreaba agua, y cuando se iluminó, recogía leña y acarreaba agua. Entonces, un seguidor le pregunta a Buda, ante Siddhartha y Príncipe, ¿qué hacer para que algo? Pues siempre hay un qué hacer que suponemos técnico, práctico, porque es posible cuantificar sus logros o triunfos a partir de la cuenta de resultados. Nunca ha sido sencillo, a la historia me remito, y hoy casi es mayoritariamente considerado absurdo proponer ajardinar el pensamiento, apostar con firmeza por una poética de la lentitud, pues de inmediato la censura social nos asaetará con palabras perdidas, vagabundas, que buscan un refugio y lo encuentran en el desprestigio. Diletancia, utopía, belleza, concordia. Resignada, es decir, sin que me afecte, me detengo a ver de qué semilla proceden estas plantas, y todas ellas suenan a un hacer sin espera concreta, a un hacer en sí, a un reconocimiento inquietante que sabe más allá del saber, sin esperar nada a cambio, inútiles. Y eso trae cambio. Es otro hacer poético, lo que hay que hacer cuando se sabe qué es lo que hay que hacer, Dharma. Algo que Buda responde cuando se le pregunta con una sonrisa y silencio, ese sermón de las flores que en su viaje se expandirá, semilla vagabunda, sin afán de hacerse sedentaria, por el budismo zen. Antes acarreaba agua, daba clases remuneradas y sin remuneración, escribía y escuchaba la música de la vida, con sus disonancias, con sus sorpresas, con sus sosiegos, y ahora sigo yendo en metro, sigo corriendo si hace falta para llegar a acarrear el agua, porque, como en el amor, no puede ser de otra forma, sin apego, despidiendo cada instante de día que se va y dándole hospitalidad a cada instante de día que llega, con sus noches, con sus auroras liminares, con sus sombras y con sus deslumbramientos. Ataraxia, ejercicio contemplativo de escucha de lo vivo que es eternamente vida. Pasa ante mí, paso en ella, no sé cuándo dejé de ser la que era, no sé quién es la que ahora lo dice, dejo gestos en el aire, me rozan gestos que ni siquiera sé dónde están, pero sé que están. Y me paro un momento aquí, en una alerta del libro Elogio de las vagabundas, del arquitecto, paisajista Gilles Clément. Él dice ser jardinero. No es el extranjero el que bebe demasiado, sino la hierba que lo hace con todo su derecho, la de los deportes autorizados e incluso recomendados. La coalición entre medio ambiente y ocio gana terreno a medida que aumenta el tiempo libre. La reducción planetaria del tiempo de trabajo, gran consumidora de agua, no podría tolerar un césped amarillento. La transformación de la naturaleza en medio ambiente significa regarla, formando una ecuación para someterla. Los científicos aportan su apoyo al sistema, afectados por un exceso de rigor, seducidos por el poder de simulación de los ordenadores, preconizan un modelo informático como asesor técnico para la política del desarrollo. La extravagancia está aquí,
perfección de las máquinas, ilusión de dominio, brutalidad. Y se acaba mi tiempo de la hora, el del pacto, de esta mesa. Entonces vuelvo al estoico Séneca, a un libro que María Zambrano publicó en 1944, hace más de 80 años, en el borde de una historia sin fin y sin final, que retorna con imágenes que llegan más deprisa pero que son las mismas. Violencia, dolor, egoísmo, estupidez y codicia. ¿Acaso sin esperanza? Lo que no sé si es lo mismo que sin espera. Esperar arrastra certeza y la certeza se zafa del tiempo. Así que no tiene prisa y se prepara para la llegada, para lo que habrá de llegar. Prepararse en solitario, en orfandad social, desde la condición de extranjería, olvida la condición vulnerable que nos une, que nos iguala, que nos universaliza. Entonces miro atrás, sabiendo que puedo perder toda imagen esperada, pero sigo andando. Sigue la caminata del pensamiento, ataraxia. Y soy espectadora como soy actriz, audiencia como soy voz que dice su parlamento, como saltando en la lengua. Te hago caso, Hamlet. Y no tengo que preguntar por qué el estoicismo hoy, por qué el budismo, por qué la filosofía, por qué la belleza irrenunciable hoy. Y entonces continúo la caminata de la vida. Después, tal vez, depondré los zuecos y el coturno y me sentaré, felizmente cansada, en la orilla del tiempo, con los pies balanceándose en el abismo, soñando con habitar el jardín que me gustaría que fuera alguna vez el mundo. El pensamiento vivo de Séneca. Séneca murió ante las candilejas del mundo, como todo el que ha vivido para el mundo. Y fue un sabio porque estando tan en vida no le sorprendió su propia muerte y supo vivirla, representarla. Máscara de teatro, figura de la tragedia del saber introducida en el mundo, del sabio que no se retira por falta de fe en la vida de la razón y por ello quiere encontrar la razón en la vida, en la historia. La tragedia del intelectual político de hoy que quiere, en el mejor de los casos, someter la historia presente a la media razón, que quiere garantizar a la razón su media vida entre el poder y el estruendo del mundo por falta de fe en la razón entera, porque la razón entera, como la entera verdad, ya no son de este mundo. Gracias. Bueno, es el turno de preguntas, a ver si queréis establecer algún tipo de diálogo entre vosotros dos. Bueno, yo no sé por qué, yo no lo veo ningún delirio, ¿no? Ni siquiera en el sentido zambraniano. Era un texto muy comprensible y muy racional. Me parece muy bien, viene a cuento cada palabra que dices, ¿no? Y un delirio, a mi modo de ver, es cuando hay muchas cosas que no vienen a cuento. Entonces, pues yo no veo ningún delirio. Texto, desde mi punto de vista, perfectamente coherente. No lo veo ninguna. Luego, claro, mientras te escuchaba, yo no sé por qué, he empezado a pensar en Ulises y en la Odisea. Porque claro, Odiseo debe ser poco budista, ¿no? Odiseo le llamaban, Homero le llamaba el de las mil mañas. El astuto, ¿no? Sí, pero era politropo, era el que tenía 1000 trucos para engañar a todo el mundo. Entonces, Odiseo es el astuto, es el que siempre está luchando, lo hace para volver a su patria, con su familia, y lo hace para eso, pero es extremadamente astuto y aunque le ayuda Palas Atenea, cuando la cosa se pone muy fea, tiene asistencia divina, le ayuda a Palas Atenea, pero Odiseo, quiero decir, lo que quiere es volver a su patria. La Biblia también dice, me he acordado, hominis vita supra terram militia est. O sea, la vida es guerra. La vida es guerra. Que
Y Odiseo es un poco el modelo del héroe occidental con todo lo bueno y lo malo. La dialéctica de la Ilustración, ya sabéis, de Jorge Jaime Adorno, hablaba de Odiseo como el que se enreda, el que nos viene a enredar en esa pesadilla también del dominio. Dominamos a los monstruos, como decía María Zambrano, para organizar la casa del hombre. Dominamos a los monstruos, ese terror originario, pero luego creamos nuestros propios monstruos, ¿no? Es el problema de Odiseo. Pero a mí lo que me parece, escuchándote, se me ha ocurrido en lo que ocurre al envejecer, que es simplemente lo natural del paso del tiempo. Claro, sería completamente delirante pensar en una vida sin envejecimiento, ¿no? A pesar de que lo están pensando, ya sabéis, que la vejez es una enfermedad y como toda enfermedad tiene cura. Bueno, lo dice Aubrey de Grey, un señor, hace ya tiempo que lo están propagando por ahí, pero lo que le pasa al envejecer es que se te van quitando las ganas de pelea, como les pasa a los budistas en general desde siempre, y cuando a uno se le quitan las ganas de pelea, en cierto modo es que ya está en otra cosa donde quizá se esté mucho mejor, pero según la Biblia, según Zaratustra, cuando ya no hay ganas de pelea, uno está en el otro barrio, sin llegar a... Analicemos qué quiere decir pelea. Bueno, pelea quiere decir... no, claro, la pelea... No, es que quiero decir... Pelea es el esfuerzo. El tesón. Analicemos qué quiere decir esfuerzo. El esfuerzo. Seguir. La vida sin esfuerzo... No, lucha. No hay vida sin lucha, aunque sea contigo mismo. Es la idea de Heráclito, la idea de... Es decir, la concepción polémica y hermanos míos en la guerra, dice Zaratustra, que no es la guerra de dar golpes en la cabeza ni partir. Es que vivir es mantenerse. El conatus de Spinoza es un conatus, es un tesón. Es lo que en gallego se dice teima. Una teima. Sin tema, apaga y vámonos. Yo esto se lo voy a decir a Navarro Cordón, fijaros que gentecito, que es de la casa también. Navarro Cordón decía en un congreso, si no está la parte negativa, la parte del encono, la lucha, la tema, y dijo Navarro, apaga y vámonos. O sea, la vida necesita esa faceta de la dificultad, y cuando eres viejo vas cediendo al dejarte llevar. Eso, bueno, está bien, es la otra cara, también cuando estás enfermo, te tienes que dejar llevar. O sea, hay cosas que ocurren que no las puedes controlar, la mayoría. Y eso, claro, está muy bien ceder, dejarte llevar, pero vida como se entiende de sentirte vivo es cuando estás luchando. Es la idea que yo tengo. Entiendo lucha, sí, estoy con... Es decir, que no tengo nada que decir a esto porque es una absoluta evidencia, ¿no? Pero entiendo lucha como el dar un paso y otro paso, y el pararte es lo que entiendo como dejar de luchar. Uh-huh. Quiero decir que en el fondo casi parecería contradictorio, porque pararte podría ser una aceptación resignada de lo que la vida te trae. Y sin embargo, en la medida en que continúas adaptando y armonizando también tus fuerzas, tus ganas y también los planes que haces, quiero decir, los planes que te planteas, porque el plano, decías tú, no es un delirio, planificar de alguna manera tiene un poquito también de onírico sueño, ¿no? Sí, pero el todo, quiero decir, ¿no? Sí. Que realmente lo único de lo que podemos tener certeza plena es, y ya, en fin, también tendríamos aquí que hablar y entrar ya en vericuetos, es del aquí y ahora en el que estamos. O sea, bueno, claro, del vivir en el presente, limitarse, olvidarse de delante y de atrás. Es una manera de vivir. Hacer lo que haya que hacer. Yo eso lo entiendo como estar de vacaciones. Yo no, fíjate. Porque es que el ser humano siempre se proyecta y cuenta con lo de atrás. Yo en eso soy muy de la... Pero te quiero decir que para mí lo de seguir viviendo equivale a seguir luchando. Bueno, no hay una vida que te regalan, no la hay. Es que a lo mejor al bebé que está en la cuna, que está así, no se entera de nada. En el momento en el que hay conciencia, ya no la puede haber, ¿no? Pero la vida es siempre que hay que esforzarse, es que si no, o sea... Bueno, hay que digamos que no hay que pararse. Hay que saber que estás en ella. Y saber que estás en ella y que formas parte de ella, evidentemente eso significa
no pararte. Quiero decir, lo otro es hacer el papel, que estos son papeles también que vamos jugando. Sí. Es hacer el papel de, bueno, pues de la silla en la que alguien se sentará algún día, a lo mejor, por poner un ejemplo. Y también ahí tendría yo que matizar muchas cosas, ¿no? Pero entiendo que la vida es vida siempre y que nosotros, siendo conscientes de que la vida es vida siempre y formamos parte de ella, evidentemente tenemos un papel que jugar en ella. Pero al final me parece que cuando hablamos de lucha, es que son palabras, a mí me dan mucho miedo las palabras, Mariano, o sea, reconozco, las palabras me dan mucho miedo en el viaje que van haciendo a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Porque es verdad, o sea, como cuando dices esto, resignación, ataraxia, resignación, dices, pero ¿qué quiere decir resignación? O sea, resignación para mí tiene un papel negativo, tiene un valor que podría ser positivo, mientras que resignación da la sensación de que es negativa. Cuando yo entiendo por resignación más la idea de no volverle a dar otro sentido a lo que antes tenía un sentido diferente. Lo que pasa que, o sea, claro, si te no aceptación, o sea, quiere decir que no quiere decir aceptación en el sentido de abandono, ni muchísimo menos. Quiere decir armonización. Yo hablaba de la Gelassenheit, esta heideggeriana, que era la solución que veía Heidegger, era la Gelassenheit, eso de dejarle, soltarte, ¿no? Soltar. Y lo organizaba en relación a la poesía. Sí, para mí también. Yo sé que Gelassenheit es como soltarlos. Incluso las creencias, ¿no te parece? Soltar las creencias. Aquello que desde que éramos muy, muy jóvenes y muy antes de ser jóvenes incluso, se nos ha dicho que ocurrirá, que va a ocurrir. Quiero decir, sin que te dé tampoco, no sé cómo decirte, la ocasión en muchos momentos de la vida de vivir la vida. Me ha gustado mucho cuando has dicho, bueno, de esto no puedo hablar porque antes tengo que tener la experiencia, ¿no? De la vejez, tal, tal. Quiero decir, ni siquiera ejemplo, la vida la vivimos con nuestra propia experiencia, porque estamos absolutamente condicionados con palabras que nos van cargando a nuestro alrededor. Claro. Eso cuando has hablado de los intelectuales, es que, por ejemplo, Nietzsche, la pasión del conocimiento, ¿no? La pasión del conocimiento, el ver la vida como algo misterioso, como algo que siempre hay que descubrir, a ver qué pasa ahí, levantar la alfombra, y que eso te acompaña hasta que te mueras. Eso es muy teatral, ¿eh? No puede ser, claro, pero es que no se puede decir, a mí ya la curiosidad se me acabó. Y para seguir adelante con la cosa del misterio, de a ver qué pasa, meter la nariz ahí, parece que estar luchando siempre. Porque dice, bueno, a mí no me interesa ya nada esto. Que aquí no pasa nada, que está... No, es que nunca está claro. Esa pasión del conocimiento que decía, claro, el intelectual vive una vida estupenda porque se mete en su coso, a lo que se decía la Torre de Marfil, de estar investigando esto, descubriendo lo otro, pero claro, decía alguien con cierta complacencia diabólica. Cuando llegue la vejez de la enfermedad, al intelectual le van a dar porque no le va a valer para nada, ni estudiar, ni descubrir misterios, va a estar como todo, o sea, es la cosa esa arrasadora. Y yo por lo que votaría, y esto lo he leído en muchos sitios también, es por una vejez que se conserve la curiosidad, que se conserve las ganas de meter la nariz en donde no le llaman a uno, ¿no? Esa idea de la pasión. De la pasión, es que ves la pasión del conocimiento. Sí, pasión por conocer. Y de ese conocer, que además esta mañana ha salido muchas veces este viaje, ¿no? El hacia afuera y hacia adentro. Que siempre creemos que curiosidad, conocer, es hacia afuera, evidentemente. No, claro. Y tal vez el punto de partida, y esa es la gran... no sé si decir enseñanza, ¿ves? Es una palabra que también me asusta en este contexto, pero la gran enseñanza estoica es que una vez más, se nos está propiciando la posibilidad de ese viaje. Y ese viaje hacia adentro es el viaje que no acaba nunca. No acaba nunca. La máxima curiosidad empieza por lo de fuera, con el paso del tiempo, desde un niño pequeño que de repente se sorprende ante el sí mismo, que todavía no tiene conciencia de ser, ¿no? Y para poder hablar de él mismo te lleva ante un espejo y te dice, es que tal, dice, y es él que todavía no tiene esa autopercepción, hasta cuando vas creciendo y te das cuenta de que algo que hacías con una naturalidad que no pensabas, empieza a ser un obstáculo, salvo que te pares y digas, a ver, efectivamente,
voy más despacio, a lo mejor no Ah, tengo la no, prisa que claro, tenía, claro, ¿no? eso desde luego. Entonces, Eso desde creo luego. que Y se ve mucho Occidente- mejor todo. Claro, y creo que Occidente, y no es una resignación desde No, mi punto no, de vista, por eso traía también la idea budista, porque el budismo no es una religión ni es espiritual, o sea, es una cosa rara en el sentido de que entiendo que es un planteamiento filosófico que analiza el mundo y que analiza desde lo más básico y evidente y te dice, como toda filosofía, qué hacer para eso que es evidente, te permita a ti estar dentro del mundo en el que vives en una cierta armonía con tu entorno, que eso no significa ni muchísimo menos que no haya lucha o no haya obstáculo. Significa qué reacción, que eso es lo que a ti te queda, qué reacción sí tuya y propia y voluntaria, ahí sí que me parece voluntad de poder absoluta, ¿no? Te queda a ti. Porque hay cosas que son inevitables, o sea, es inevitable que de repente pasen ciertas cosas, incluso la del paso del tiempo, y que bien, además, que pase y lo podamos contar, en principio por lo menos, pero eso inevitable tiene a un alguien, que eres tú, que soy yo, que somos cada una de nosotros, que se enfrenta, que de repente lo hace objetivo porque lo ha dejado de ser subjetivo solo. Y la actitud, es decir, la reacción, es lo que le da grandeza, evidentemente, al seguir viviendo. Pero fíjate, ¿no? que lo que has dicho de los estoicos, lo de conocerse a sí mismo, tiene es la religión griega. La religión griega es Apolo, y Apolo es el que te dice, conócete a ti mismo. Y no te lo dice para que te entretengas, te dice, conócete a ti mismo porque así sabrás hasta dónde puedes llegar. Y más allá de ese límite, ahí te quedas. Porque como te excedas del límite, te manda una flecha de plata y te quedas muerto. O sea, la religión Apolo es... Sí, pero eso vino de fuera. La religión apolínea es conócete a ti mismo para saber hasta dónde tienes que llegar y lo demás, lo que esté más allá de ese límite, indiferencia, que es un poco el mensaje estoico. Perdonadme, pero es que tenemos inquietudes en el público y no quiero que se vayan con... Sí, y yo tengo problemas. Sí, bueno, primero era Juan. Lo siento. ¿Inquietudes es una chica? Bueno, lo muy puntual. Primero, gracias a Mariano por su ponencia siempre tan en ese humor tan propio de él, y humor para mí, ¿verdad? El humor es una de las formas para mí siempre. Tenemos que ir rápido, perdona, Sí, Juan, sí. porque... Y también a Marifé por su texto bellísimo. Yo... Propongo que primero le preguntemos a Marifé si hay alguna pregunta por ahí. Yo voy a Mariano directamente, sí. Si Sauquillo quiere preguntarle a Marifé, ¿no? Vale, ok. Pues ya está, perdón. Me pareció percibir dentro de tu disertación, Mariano, que había dos paradigmas, dos maneras de entender la estupidez. No sé si lo hiciste conscientemente o es que lo entendí mal. Una es muy estoica, que además trabaja Foucault en la hermenéutica del sujeto, que es esta concepción de que la estupidez es una condición casi que ontoantropológica, está ahí de antemano, y que tiene que ver con como bien lo dijiste, con un dejarse llevar, con un no tener criterios, con ser una hoja al viento, con un estar sin ningún tipo de existencia en el tufos de la vida, ¿no? Sin embargo, después mencionaste otra que me parece, además la sacaste a partir de Nietzsche, pero que me hizo recordar al cuadro de la extracción de la piedra de la locura, ¿no? Temática tan típica del Renacimiento que encontramos en el cuadro de Bosco, que la estupidez sería ya no ese dejarse llevar, ya no ese movimiento constante, esa indeterminación constante, sino una piedra sólida, inamovible, impenetrable, que esa piedra de granito, y que esa piedra de granito sería la estupidez, y fuiste incluso ahí más lejos, y dijiste, y además somos nosotros, ¿no? Veo dos formas de estupidez distintas, y me parece que además a veces una es consecuencia de la otra, ¿no? Uno a veces está tan cansado de no tener una opinión y dejarse llevar por cualquier cosa, dice, bueno, entras en una especie de angustia neurótica y dices, bueno, yo voy a creer solo en esto. Y esto, pase lo que pase, lo que me diga la realidad, me da igual, esto va a ser lo que yo creo. Veo estos dos paradigmas, no sé. Eso lo explica muy bien Quemán Rosé. O sea, la piedra de granito dura, que es de una manera y no se sabe por qué, no hay ninguna razón, y no hay nada que hacer, eso se lo llama la idiotez. Lo real es idiota.
idiota es muy suyo. Es muy suyo y no hay manera de explicar por qué es así, ni te lo va a contar, ni hay manera de cambiarlo. En cambio, la estupidez más cercana al tema erasmiano y al tema estupidez humana, el estúpido hay que entenderlo desde la palabra estupefaciente. Los estupefacientes, y estúpido, de estúpido viene estupendo. Un estúpido puede ser una cosa estupenda. El estupefaciente es el que te hace... o sea, cualquier cosa estupefaciente es el que te sume en el estupor. Y en el estupor te quedas con la mente en blanco. Estás colgado en la sorpresa, con la boca abierta, y así vas por la vida. Y bueno, y ese es el estúpido. El estúpido, la estupidez que suele ser voluntaria, porque la idiotez es cada uno tiene la suya y no sale. La estupidez suele ser digamos, algo para que no te duela lo real. Te encierras en el doble, que llamaba Clemán Roset, en una burbuja ficticia que te has montado, que si me ocurre un ejemplo, que no lo digo, te metes en una burbuja a vivir ahí, y lo real que te va, como decía Unamuno, la contravoluntad, lo real te va a decir, no, lo decía Ortega, no, que no es así, y tú vas que no te enteras, en lo que decías, una creencia y yo me apunto a esto y aquí no me muevo, ¿no? Y eso es lo estúpido. Lo estúpido es algo que te instala en un terreno ficticio del que ya no quieres salir. Ahí sí que pesa la piedra, ¿no? Porque no te deja mover. La piedra es la idiotez. La piedra es algo la piedra es un trozo de fatum que te ha tocado y lo tienes ahí. Y si tú piensas que las mujeres y los hombres son así, eso ya no lo arreglan y siempre vas a volver a eso. Entonces... hasta que te ahogues, hasta el naufragio. No, pero bueno. Sí. Bueno, yo quería, estos dos amigos que se llevan también, ¿no? Y han hablado tanto entre ellos, me queda claro que Marifé es más estoica y me queda también claro que Mariano es más aristotélico y nietzscheano. No tengo tan claro que Nietzsche tenga una opinión tan favorable de los estoicos. ¿Perdón, de qué? De los estoicos. No. Nietzsche es absolutamente... Sí. Hay de todo. Permanezcamos duros nosotros los últimos estoicos. Lo tengo aquí anotada la otra frase que dice, el estoico se ejercita en tragar gusanos, escorpiones y cacharros rotos sin asco. Su estómago acaba por volverse indiferente a lo que le ofrezcan los azares de la vida. Bueno, ahí se está viendo los estoicos, más que nada. Que sí. No que su digestión sea muy fuerte, sino que está viendo. Bueno, entonces, hombre, yo creo que, es una pregunta para Mariano, has hecho una panorámica del acercamiento a la vejez. Nosotros tenemos una edad parecida, pero bueno, somos juveniles. No, tú tienes más. Algo más. No te va a parar. Quizá en esa pintura que has hecho, ¿no? de la senectud, ¿no? Senectute, ¿no? Quizá ha hecho falta un poquito el tema de cómo en la vejez estar más preparados por el conocimiento, porque los deseos se vienen abajo. Es decir, yo creo que para la visión estoica y antigua, el que no tengas tanto deseo te hace cometer menos errores. Y en definitiva estar más centrado en el conocimiento. Sí. Por ejemplo, para los romanos era muy claro que en la juventud ibas a la guerra, pero luego eras senador cuando eras mayor. Y cuando eras mayor, eras senador porque en definitiva tus pasiones habían amainado y en definitiva podías dirigirla. Indicaban a Sófocles como modelo. Sófocles se cuenta que cuando llegó a los 70 años, no, 60, bueno, por ahí, le preguntaron los que iban a hablar con él, la gente que le admiraba, que cómo era la vejez. Él lo contaba, pues estoy muy tranquilo, muy bien. Y alguien le preguntó, pero no, en prescindir del amor de las mujeres no ha sido un sacrificio espantoso, como dicen los turcos, que se van a un rincón a dejarse morir. Cuentan, ¿no?, de algunos turcos que hacen esto. Y dijo Sófocles, eso es lo mejor de la vejez. Es que estoy tan tranquilo que ya puedo dedicarme al conocimiento ya bien, ¿no?
La liberación de eso ha sido lo mejor. Bueno, yo me tengo que marchar y no puedo dejar de decir algo antes de irme, si no os importa. Y es que todo el rato hemos estado hablando, bueno, todo el rato, ¿no? Incluso con los ejemplos que se ponen, también de una manera específica de entender el estoicismo, también de acercarse al estoicismo a partir de los textos estoicos y de las lecturas que podamos hacer de ellos, y nunca nos hemos detenido, porque a lo mejor no tenemos textos, porque a lo mejor tal, en otro punto de vista, que es el punto de vista, en este caso, no de quien dice renuncio al placer de las mujeres, sino quien de repente dice soy una mujer, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya. Con todo lo que eso trae consigo, ¿no? Pero me voy dejándolo por aquí, porque yo hablaba antes y me parecía importantísimo también incorporar este elemento también en una jornada en torno a los estoicos, de quienes se ocuparon de cultivar la tierra en el sentido real y simbólico, de quienes quizá no iban a la guerra porque estaban pasando otras cosas diferentes. Me importa mucho eso porque también cambia la lectura que hagamos. Incluso el propio texto de un estoico también cambia si le aportamos ese punto de vista, ¿no? Y a eso es a lo que, con mucha más necesidad de tiempo, es a lo que yo apelo cuando digo a jardinar el pensamiento y a jardinar la filosofía. Me tengo que ir sin duda. Y lo lamento muchísimo. No, el estaba estoico todo es el varón, todo el rato. Bueno, yo creo que si no hay una pregunta más, ¿Eh? lo dejamos Y aquí. hablando también. Volvemos No, a bueno, pero eso no te creas. a las 4:30. A las 4:30 volvemos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.